experiencia, que obviamente también ya he llegado a desarrollar a partir de las sesiones psicológicas, pues, ¿no? Entonces vamos a ir ejemplificando algunos detalles, ilustrándolos, sobre todo también con lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Con nuestra perspectiva teórica, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces, a continuación, dentro de lo que vamos a ir revisando, vamos a encontrarnos con la psicología como una ciencia. Hoy en día, cuando hablamos acerca de la psicología, nos vamos a enfocar hacia un aspecto bastante particular, es desarrollar la psicología o entender a la psicología como la ciencia de la mente y la conducta. Y es que los sucesos que nosotros vamos a ir presentando, el comportamiento que nosotros llegamos a expresar, se debe justamente a que algo es lo que está sucediendo en nuestra mente. Al momento en el cual nosotros llegamos a pensar, imaginar, resolver situaciones, problemas, todas ellas van a ser manifestaciones de lo que algo está sucediendo en nuestra mente. Entonces, todo lo que nosotros expresamos en nuestro comportamiento se va a ver reflejado o va a ser una manifestación, una expresión de lo que algo está pasando en nuestra mente. Por eso es que a la psicología hoy en día se le conoce como la ciencia de la mente y la conducta. Es aquí donde encontramos entonces que la mente va a llegar a presentar diversos procesos internos y que estos se van a llegar a expresar a través del comportamiento. La mente alberga diversas experiencias subjetivas como las cogniciones, se refiere a la forma de pensar, la solución de problemas, toma de decisiones, control de las emociones, percepción implica interpretar lo que captamos a través de los sentidos, pero también presentamos afectos, como por ejemplo cuando hablamos acerca de los sentimientos, las emociones, los estados de ánimo, ya que eso también entra a tallar justamente en este ámbito, ¿no? Y aparte de ello también encontramos la motivación. Al momento en el cual nosotros nos dirigimos hacia una meta o hacia un fin determinado, bueno, pues eso también está íntimamente referido en este campo, ¿no? Cuando nosotros llegamos a cambiar nuestros estados motivacionales, se debe justamente hacia nuevas perspectivas y en la cual vamos a dirigir también nuestro comportamiento. Entonces, la forma como nosotros llegamos a vivenciar todo este tipo de situaciones es a lo que se le llama mente. Y la mente se va a expresar luego a través de la conducta. Y hablar acerca de conducta se refiere a manifestaciones observables o registrables de los procesos mentales. La conducta va a ser desde gestos, posturas, hasta también cambios biológicos. Cuando una persona experimenta una situación afectiva, como por ejemplo el enojo, lo podemos llegar a notar a través de los gestos, la postura, el tono de voz, a lo que todo eso se le llama paralenguaje. El paralenguaje se refiere a todas las manifestaciones que no son literalmente, propiamente el comportamiento mental, ¿no? Claro, así es, muy bien. En este campo, por ejemplo, nos referimos a la entonación. Una persona que está enojada tiende a presentar un tono de voz mucho más fuerte. La velocidad al momento de hablar. Hay personas que cuando están muy estresadas, muy ansiosas, tienden a hablar bastante rápido. Ya todo eso es parte de la conducta. Muy bien. También lo encontramos entonces no solamente en este ámbito el comportamiento dipsómano, que es cuando la persona bebe compulsivamente, lo cual se da cuando hay personas que no pueden llegar a manejar ciertos eventos de forma funcional. No pueden manejar el estrés, no pueden manejar la frustración, la depresión, por ejemplo, tienden a presentar ciertas conductas disfuncionales de este tipo, ¿no? Claro, como la dipsomanía. Al momento en el cual una joven pasa por una situación de frustración, tal vez melancolía o depresión, tiende a alejarse. Eso también es parte del comportamiento. También, como bien lo he mencionado, están, por ejemplo, las conductas disfuncionales, claro, como aquellas que hace que las personas tiendan a generarse una autolesión, el cortarse las muñecas, el morderse las uñas, el sacarse los pellejitos de los dedos, ajá, o incluso hasta pelarse los labios. ¿Les ha pasado a algunos? Tienden incluso hasta ella. Todo ello son manifestaciones de un comportamiento que se da. Hoy varios están afirmando eso. Entonces, de tal manera de que algo está pasando, pues, ¿no? Sí, hay algunas manifestaciones que son placenteras. ¿Les ha pasado también cuando algunos se muerden las uñas o algunos están jugando con sus dedos y se van sacando el pellizquito, que a veces es doloroso? Pero hay personas que lo hacen y eso lo hace porque en algunos casos les genera cierto placer. Así es. En algunos otros lo hace como un comportamiento de autocastigo.
Claro, así es. O cuando están muy nerviosos, o están muy ansiosos. Claro, eso también puede pasar. ¿Ah? Claro, claro que sí. No sacarse conejos ya también esa es otra, ¿no? Claro, por supuesto. Muy bien. Entonces, de tal manera que todo eso, todos esos comportamientos es una manifestación de que algo es que está pasando, pues, en nuestra mente, ¿no? Sí, efectivamente. Y también lo vemos expresado, como bien lo han dicho, en la parte de la escritura, por supuesto. La escritura refleja también nuestro estado afectivo, por supuesto. El comportamiento agresivo, el comportamiento sexual de manera disfuncional, también se puede ver reflejado en la escritura. Ajá. Hay ciertas letras que hablan acerca de nuestra vida sexual. Claro, entonces el hecho de que una persona presente eyaculación precoz, el que una persona presente impotencia sexual, ¿se puede ver reflejada en la escritura? Claro que sí. Ah, entonces los estudios dentro del campo psicológico son bastante amplios, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Y en este caso, pues lo que se busca, al menos, es que puedan llegar a referir. No, hay diversas estrategias que se van a llegar a utilizar, pero aquí el más adecuado es obviamente el peritaje que hace un psicólogo clínico. Claro, entonces el psicólogo clínico que evalúa la circunstancia, la situación, probablemente les va a sugerir algún tipo de terapia para que las personas puedan llegar a mejorar o de alguna manera modificar ese comportamiento, ¿no? De carácter disfuncional. Sí, eso va a llegar a darse, ¿no? Y bien, en este campo entonces, claro, ¿no? Las mismas estrategias no les va a servir obviamente a todos por igual. No, pues es necesario hacer una evaluación previa porque cada quien tiene su propio mundo, cada uno tiene su propia historia y dependiendo de eso también van a ir a ajustarse las estrategias, ¿ya? Psicológicas, claro que sí. Hasta llegar incluso a poder llegar a comprender que dentro de la manifestación conductual también que están los dibujos, claro. Y los dibujos vienen a ser parte de las manifestaciones de lo que está sucediendo en nuestra mente. A través de los dibujos se puede notar incluso un comportamiento disfuncional. Sí, claro, claro que sí. Eso va a llegar a darse entonces de esa manera, ¿no? Así es. No, cuando un comportamiento es perturbador, ¿no? Sí. Si la persona no solamente, claro, porque no va acompañado de una sola cosa, ¿no? Pues yo solamente me muerdo las uñas, ya, pues, pueden modificarse algunas cosas. Si es perturbador, pero yo me muerdo las uñas, también tiendo a cortarme las muñecas a veces, las piernas para que no me vea, o detrás de la nuca también para que no me vea con el cabello largo. Ya, ahí ya pues sí es necesario ir donde un psicólogo, pues, ¿no? Para poder atender la situación, ¿no? Claro, por supuesto, efectivamente, ¿ya? Y esto entonces tiene que ver mucho, sí, claro que sí. Un comportamiento disfuncional se puede llegar a ver en este caso, ¿no? Esta parte del comportamiento, claro, claro que sí. Ah, como por ejemplo, un test muy conocido, aparte de los test que ustedes ya han escuchado, el test del hombre bajo la lluvia, el test del árbol, el test de la familia, también que hay otro que es el test con arma, el test del hombre con arma. Se le dice a la persona, al paciente, o al cliente, se le dice que dibuje a una persona con un arma y la persona tiende a dibujarlo como se le venga en mente, ¿no? A veces preguntan, pero grande, chiquito, arma grande, arma pequeña, pistola, cuchillo, lo que ustedes consideren un arma. Y la persona comienza a dibujar, ¿no? Entonces, por ejemplo, según estos gráficos, van a ir reflejando un comportamiento muy probablemente de tipo disfuncional, claro. Los psicólogos forenses son los que tienen que hacer también estos estudios, claro. Y de esa manera pueden llegar a abordar el estudio de un criminal, por supuesto. Como por ejemplo, a partir de estos estudios clínicos, se llega a observar y evaluar el comportamiento de un personaje muy conocido, como por ejemplo también Ted Bundy. ¿Han escuchado de él? Este personaje fue muy sonado en la década de los 60 y los 70 porque se convirtió en un asesino serial. Este personaje, Ted Bundy, va a ser un personaje que se caracterizó porque llegó a presentar un CI bastante elevado, estudió derecho, así es, en la universidad, y esta persona fue muy culta, pero tenía pues un comportamiento disfuncional, claro, este personaje llegaba pues ahí está Ted Bundy, llegaba a seducir, a enamorar a menores, ajá, como ven en estas imágenes. Y Ted Bundy era una persona muy amable, muy afable, bueno, aparentaba eso, pero luego de ello era de seducirlas, era de enamorarlas, pero luego terminaba asesinándolas, terminaba presentando también violación y también hasta descuartizamiento. Ajá. Entonces, eso es lo que llegó a suceder, claro.
Después de más de una década negándolo, confesó pues 36 homicidios a mujeres estadounidenses que cometió en 7 estados entre 1973 y 1978. El número real de víctimas es desconocido. Ajá. Pero en tal caso, este personaje fue un personaje muy conocido, incluso hasta creo, una película, creo que hicieron hace 2 años, que era Ted Bundy durmiendo con el asesino, si no me equivoco, ¿no? Claro, muy bien, ahí está, ¿no? Y que precisamente pues revela, ¿no? Relata cómo es este comportamiento de tipo disfuncional en el cual se llegó a dar, claro. ¿Y se puede notar eso en los dibujos de las personas? Sí, claro que sí. Es por eso que realizan un peritaje, un estudio, por ejemplo, a personas que van a trabajar con niños, como por ejemplo en el caso de psicólogos educativos, que son los que trabajan también dentro del ámbito escolar, educacional, y hacen una evaluación psicológica a las personas que pasan pues perdón, hacen una evaluación psicológica a los que postulan para ser docente, digamos, en un centro educativo. ¿Por qué? Porque puede ser alguien que postule, tiene conocimiento, está bien, pero puede llegar a presentar tendencias, inclinaciones pedofílicas. Claro. ¿Y eso se puede avisorar, se puede ver de alguna manera? Claro, por supuesto, se puede ver en las evaluaciones, en los dibujos, se puede ver en escritura, claro. Entonces, se utilizan varios recursos, ¿no? Varias pruebas. Y con varias pruebas ya se constata, ¿no? De que al final la persona, pues sí tiene tendencias pedofílicas y por lo tanto, entonces evitaría un riesgo, tal vez, ¿no? Al momento de pretender contratar a esta persona, ¿no? Claro. Entonces se realiza así, ¿no? En diversos campos, los psicólogos organizacionales lo hacen también dentro del campo del ámbito laboral. Claro, ¿no? ¿Cómo saber si a lo mejor pues no estamos frente a un acosador sexual? Claro, eso también se puede llegar a notar, ¿no? Y a lo mejor pues va a trabajar con más féminas, supongamos, en un, no sé, en un lugar donde hay puras secretarias, puras mujeres, entonces, y el varón pues va a trabajar ahí también como mensajero, ¿no? Y qué sé yo, y a lo mejor puede presentar acoso sexual. Entonces, eso también puede pasar, ¿no? Por eso los psicólogos organizacionales también realizan los estudios de los dibujos, porque los dibujos son la manifestación conductual de que algo está pasando en su mente. O sea, una mente perturbada, una mente torcida, retorcida, se puede llegar a evidenciar a través de los dibujos, se puede evidenciar a través de la escritura, sí, efectivamente. Así es, que es parte justamente de lo que se estaba dando en este caso, ¿no? Claro, así es, así es. Entonces, dentro del ámbito de la investigación, pues, ¿no? Se pueden llegar a diversas conclusiones y la psicopatía es algo de lo cual también aborda la psicología, pero no siempre va a abordar, no todo es el ámbito patológico, obviamente. La psicología también ve la conducta mentalmente sana, claro, ¿no? De cómo pueden las personas llegar a mejorar también en su comportamiento, ¿ya? Claro, por supuesto, eso estudia también la psicología clínica, ¿no? En la que aborda este campo. Bien, seguimos. Entonces, en este sentido, la psicología, que es lo que estamos viendo hace un momento, todo lo que está haciendo hoy en día la psicología es el estudio de la mente y la conducta. Bueno, pues no siempre fue así. La psicología no siempre fue una ciencia, sino que ha ido cambiando, ha ido evolucionando también en su objeto de estudio a lo largo de la historia. Y en este campo, la psicología se desarrolla en dos momentos, a nivel la etapa precientífica y la etapa científica. En la etapa precientífica, la psicología más bien nació, surgió de la filosofía. Claro, porque en la antigüedad lo que hoy llamamos mente se llamó alma. Y se creía que el alma era el elemento que albergaba el intelecto, que albergaba y propiciaba también los afectos. Claro. Y es desde ahí donde se va entendiendo a la psicología, pero desde una perspectiva etimológica. Por eso es que por la raíz de la palabra, psicología proviene de las voces griegas psique, que significa alma o espíritu, y logos, que significa estudio o tratado. Es por eso que hablar acerca de la psicología es hablar acerca del estudio o tratado del alma. Eso es lo que va a pasar. Entonces se consideró que el alma era el elemento que albergaba el intelecto, los afectos y que además propiciaba pues el comportamiento. ¿Ya? Es lo que va a pasar. Y el personaje que le va a dar un gran valor para todo esto, ¿quién va a ser? Bueno, pues el gran Aristóteles, claro. Aristóteles en el siglo IV a.C. le da un gran valor al alma, considerando de que había un alma racional, que es la que nos permite el intelecto, hay un alma sensitiva o alma animal, que es la que nos permite la sensibilidad, y los únicos seres capaces de sentir son los animales y el hombre, pero también hay un alma vegetativa, que es la que nos permite la vida, y aquí es la que presentan tanto los animales como el hombre y las plantas, pues, ¿no? Claro, no son seres vivos.
Entonces se debe al alma vegetativa. Entonces Aristóteles pues le da un valor acerca del alma con ciertos recursos que va a llegar a presentar para poder entonces expresar y manifestar sobre todo también, ¿no?, ese campo propio de lo que sucede en el intelecto del individuo, ¿ya? Eso ocurre entonces con Aristóteles, por eso considerado padre de la psicología precientífica. Pero ya en el siglo XVII, es decir, ya en la Edad Moderna, aparecen personajes como René Descartes. Este filósofo fue también el fundador del llamado racionalismo, y él consideraba de que el fundamento del conocimiento se basa en la razón o en el intelecto. Descartes creía además que el alma estaría en comunicación con el cuerpo. A eso se le llama dualismo. Consideraba de que el hombre tendría entonces dos naturalezas. El hombre presenta alma y presenta cuerpo, materia. Y lo que posteriormente va a importarle mucho a la historia de la psicología es que Descartes es el que llega a contribuir con el término de mente. Entonces reemplaza el concepto de alma con mente. Y es por eso que entendemos que la mente y el cuerpo van de la mano, van relacionados, sí. Ajá. Entonces Descartes creía que el cuerpo y el alma, o sea, la mente y el cuerpo, podrían estar comunicándose, sí, mediante la llamada glándula pineal, que es justamente pues un elemento biológico que se encuentra en la base del cerebro, pero que desde el punto de vista de René Descartes se daba esta comunicación entre alma y cuerpo. Lo que hoy podemos entender como la relación entre mente y cuerpo, ¿no? Sí, cuando sucede o nosotros presentamos un episodio a nivel comportamental o a nivel, perdón, mental, se puede evidenciar luego eso a través de la conducta, claro, ¿no? Por supuesto. Pero René Descartes entonces le da un fuerte valor a la razón, al intelecto, como la base de todo conocimiento. Pero posteriormente también, ¿quién aparece? Seguimos en la Edad Moderna, está John Locke. John Locke es el personaje que va a ser el fundador del llamado empirismo y por ende le da un gran valor a la experiencia como el fundamento del conocimiento. John Locke considera de que el conocimiento se basa entonces más bien en lo que nosotros registramos a través de los sentidos. Para tener un recuerdo de algo, algo hemos tenido que haber visto, tocado, olido o probado. Si no, no habría contenido, no habría conocimiento. Entonces, el fundamento del conocimiento se basa entonces en la experiencia, por supuesto, y es quien afirma la conocida tabula rasa, ¿no? La llamada tabla lisa. No hay nada grabado en la mente, todo lo que proviene de la experiencia es lo que va a formar el conocimiento. Y esto es por la influencia de Aristóteles, por cierto, ¿no? Claro, muy bien, eso vendría a ser de Aristóteles. Entonces, René Descartes se basa en la razón, John Locke se basa en la experiencia, y aparece un tercero, el fundador del criticismo, y esto se da con Emmanuel Kant. Y cuando hablamos acerca de Kant, Kant considera de que ahora tanto la razón como la experiencia, ambos son el fundamento del conocimiento, ya que no todo se puede conocer a través de la razón, dice Kant, y no todo se puede conocer a través de la experiencia. Hay cosas que se pueden conocer a través de la razón y hay otras que se pueden conocer a través de la experiencia. Entonces, esta forma de limitación del ámbito del conocimiento es lo que lo lleva a Kant a considerar de que no solamente es uno, sino son ambos, razón y experiencia, el fundamento del conocimiento. Entonces, eso va a generar, mejor dicho, un desarrollo muy interesante en el ámbito del conocimiento, pero no solamente en la filosofía, sino también en el campo de la psicología. Claro, ¿no? Entonces, ahí aparecerían los aportes de el gran Emmanuel Kant, ya como una de las referencias más interesantes, sobre todo también, ¿no? Y eso es en el campo de la filosofía. Pero en el campo de otras ciencias, la psicología fue poco a poco dejando el tema del alma para adoptar lo que será entonces el tema de la ciencia propiamente dicha. Aquí, cuando la psicología va recién, poco a poco, aproximándose a convertirse en ciencia, aparecen las influencias de personajes como Joseph Gall. Este fundador de la frenología buscó comprender cómo es que el cerebro podría estar dividido en diversas áreas, y él es el pionero en llegar a señalar de que la corteza cerebral presenta diversas regiones, diversas áreas en las cuales tenemos funciones o cumplimos funciones mentales y también rasgos de personalidad.
Él creía que ciertos rasgos de personalidad estarían relacionadas a ciertas áreas específicas del cerebro. Entonces, Joseph Gall desarrolla por primera vez estos estudios de la llamada, pues, neuroanatomía, claro, ¿no? Para poder llegar a comprender en ese sentido, ¿no? Entonces, de esta manera, fundador de la frenología es el estudio científico acerca de la localización de ciertas funciones mentales y rasgos de personalidad en el centro nervioso. Sobre todo en este caso nos referimos a la corteza cerebral. Ajá, en ese sentido entonces, ¿no? Muy bien, eso es lo que vamos a encontrar entonces cuando hablamos acerca de Joseph Gall, ¿no? Y los aportes para la llamada neuroanatomía, ¿no? Y del sistema nervioso, obviamente, ¿no? De lo que podemos llegar a citar en este ámbito, ¿ya? ¿Listo? Correcto, muy bien, chicos, eso va a pasar, ¿no? Y en este sentido también entonces podemos llegar a visorar a Weber y Fechner, quienes se van a centrar en comprender cómo es que cómo reaccionamos frente a ciertos estímulos físicos. Entonces, los estudios de la sensación, los umbrales, van a nacer con la llamada psicofísica de Weber y Fechner. Ellos se van a centrar en comprender cómo reaccionamos frente a ciertos estímulos físicos, como por ejemplo frente al sonido, frente a un estímulo táctil, entre otros. Claro, ¿no? Y cómo nuestra mente lo interpreta, o sea, no solamente la sensación, sino también la percepción. Claro, mucho antes que la Gestalt o la Gestalt, ya Weber y Fechner se estaban centrando en comprender cómo entonces la persona reacciona no solamente a los estímulos del sonido, de la vista, sino que también cómo es que le da significado, cómo interpreta aquello que está captando a través de los sentidos, ¿ya? Eso es lo que va a llegar a suceder entonces dentro de este campo, ¿no? Entonces la psicología se va a ver reflejada pues en este sentido sobre todo, ¿no? Entonces fueron estos estudios precisamente, los de Weber y Fechner, que van a inspirar a otros personajes como en el caso del desarrollo del estructuralismo. Nos referimos a Wundt y Titchener. Esta primera escuela psicológica va a nacer a partir de las influencias de Weber y Fechner, precisamente. ¿Sí? Entonces, estos acontecimientos, pues estos episodios, son los que lo van a llegar a caracterizar como tal, ¿no? Dentro de este ámbito. Entonces, tenemos a Joseph Gall y tenemos a Weber y tenemos a Fechner, ¿ya? Listo, muy bien. Todo esto dentro del campo de la psicología, pero en la etapa precientífica, recordemos, ¿no? En la etapa precientífica aparece, 1, influencia filosófica, 2, influencia por parte de la frenología y 3, influencia por parte de la psicofísica, ¿ya? Así, entonces, esto forma parte de la psicología precientífica. Pero se le llama ahora psicología científica, más bien hacia 1879, cuando se funda el primer laboratorio experimental de psicología. Y esto ocurre en Alemania, claro. Cuando comienza a desarrollarse entonces la idea de lo observable, lo medible y lo cuantificable como un aspecto principal, para poder comprender obviamente, ¿no? el comportamiento de los sujetos, de los individuos. Entonces surge aquí el primer laboratorio experimental de psicología en la Universidad de Leipzig, como ya dijimos, en Alemania. Wundt aquí es considerado el padre de la psicología científica al introducir en sus estudios el método experimental. Wundt es considerado padre de la psicología científica. Claro, recordemos que lo que vimos anteriormente fue a nivel precientífico con Aristóteles, ¿no? Pero ya a nivel científico aparece con Wilhelm Wundt. Él es considerado padre de la psicología científica y por otro lado, pues llega a señalar un gran valor por el método experimental. Va a tener entonces que llegar a aplicarse ciertos estímulos, se van a manipular ciertas variables y con ello se va a ir desarrollando pues el ámbito propio de la psicología. En sus inicios, la psicología fue abordada por un tema de la fisiología, es decir, se interesó muchísimo por comprender cómo funciona el sistema nervioso, cómo opera el sistema nervioso. Y es por eso que el inicio de la psicología como una ciencia fue caracterizando a los fisiólogos, fue también caracterizando a los médicos. Como ustedes recordarán, en el desarrollo de la psicología como ciencia, aparte de Wundt y de Titchener, encontramos a personajes como Iván Pavlov,
el cual fue un fisiólogo ruso, claro. Tenemos a Sigmund Freud, el cual fue más bien psiquiatra, ¿no? Y la psiquiatría es una rama de la medicina. Entonces él fue médico, pues, ¿no? Claro. Pero entonces se van a valer entonces de estos conocimientos también y van a introducirse al campo de la psicología. Entonces la psicología comienza a tener una mixtura de áreas, ¿no? De trabajo. Claro, y es por eso que llega a enriquecerse de una manera bastante rápida, por cierto, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, estos asuntos, ¿qué es lo que nos van a llevar justamente en este campo, ¿no? Eh, como ciencia, ¿cómo podemos definirla? Es la ciencia, ahí está definida como la ciencia social, que estudia los procesos mentales y cómo se manifiestan a través de la conducta. Entonces, estudia por eso lo que vimos al inicio. Hoy, como ciencia, nos referimos a que la psicología estudia la mente y la conducta, los procesos internos que se dan, como lo cognitivo, lo afectivo y lo motivacional, y el comportamiento, que vendría a ser la conducta, lo mismo, pero dado a través de lo observable, lo medible y lo cuantificable. ¿Ya? Eso es lo que va a suceder entonces cuando hablamos acerca de la etapa científica de la psicología. ¿Sí? Continuamos por ese lado. Entonces, ¿eso fue lo que aborda? Claro que sí. Y la psicología siempre va a enfocarse hacia algo bastante peculiar. Como parte de la actividad psicológica, ¿qué es lo que busca? Busca la salud mental, que las personas se sientan cómodas con ellos mismos, un estado de bienestar, sobre todo también de carácter emocional, y un sentido de autorrealización, es decir, que se sientan bien consigo mismos, con su propia existencia, con su propio proceder, con su característica de personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es lo que lo va a llegar a definir, lo va a llegar a enfocarse propiamente entonces hacia este campo, hacia esta área de la cual vamos a ir viendo, ¿no? La psicología como una ciencia. Es lo que va a buscar también como actividad profesional, el equilibrio emocional, la salud mental y el sentido de autorrealización, ¿no? Más aún la psicología, pues hoy en día tiene un gran ámbito, claro, ¿no? Muchas personas están entrando en cuadro depresivo, bueno, ya desde el año pasado, los cuadros de ansiedad se han llegado a pronunciar cada vez más y las personas que no tienen recursos, no saben cómo afrontar esta circunstancia, pueden llegar a convalidar, pueden llegar a quedar convalecientes dentro del ámbito de lo afectivo y sobre todo pues a nivel comportamental, ¿no? Sí. Entonces, la psicología busca eso dentro de la actividad profesional, lograr que las personas logren un estado de quietud, salud mental y un estado de bienestar, obviamente, para el desenvolvimiento que van a llegar a presentar en su comportamiento. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora, para hacer todo esto, entonces la psicología va a utilizar ciertos métodos, claro, va a tener que utilizar algunas estrategias para poder abordar todo este ámbito y lo que se ha visto a lo largo de la historia de la psicología, ¿no? Claro, entonces la psicología va a utilizar en ese sentido, por ejemplo, el método descriptivo, que lo veremos luego. Tenemos la entrevista psicológica, por ejemplo. Tenemos el método experimental, ahí está también el método experimental. Ahí está justamente en la fotografía, en la parte superior, superior derecha, se encuentra Iván Pavlov, justamente previo a los estudios concluyentes con los cuales ahí tienen al perrito, ahí está su perrito, el perrito clásico, que llegó a aprender a salivar frente al sonido de una campana, ¿no? Ahí está el perrito, posero el perrito, ¿no? Y posa con estilo. Y este perrito, pues, al final llega a salivar frente al sonido de una campana, ¿no? Claro, efectivamente. Y Pablo, a partir de eso, pues, descubre que el perrito había asociado un estímulo con otro, ¿no? Claro, entonces ahí vemos, ¿no? Y contribuyó de una manera muy significativa hacia el avance de la ciencia, ¿no? Y ven al perrito, ¿no? Posero, posa mejor que Pablo todavía, ¿no? O tal vez, sin saber, el perrito había condicionado a Pablo para que lo mire. Entonces, de tal manera que la final es el comportamiento que se da de esa forma, se da de carácter experimental. Tenemos también a Skinner, ahí está debajo. Skinner, ahí está debajo, el condicionamiento clásico, claro. Ahí tenemos a Skinner, que trabajó también con ratas, albinas, trabajó con palomas, como lo vemos allí, y bueno, en múltiples otros sujetos también, ¿no? Para poder comprender la conducta observable, medible y cuantificable, ¿no? Por supuesto, el método experimental es el método que caracteriza, pues, a la ciencia rigurosa, ¿no? Del punto de vista observable, medible y cuantificable, ¿no? Claro, así es, muy bien. Palomas que juegan, ¿qué? Ping-pong. Eso, chicos.
Así también condicionó a las palomas, no sé, tal vez a que sean mensajeras. Ahí está, ¿no? Vamos ahora al método descriptivo. Vamos a ver los métodos de la psicología. Entre los principales métodos que aborda la psicología, tenemos a continuación, en primer lugar, el método descriptivo. Como su nombre lo indica, se llama descriptivo porque registra, describe la conducta tal cual aparece, sin hacer interpretaciones. Ah, ya, entonces, el método descriptivo es el estudio del comportamiento de los sujetos. Se observa en un ambiente natural y espontáneo, donde los sucesos se registran tal y como aparecen al observador, enfocándose hacia una perspectiva objetiva. Es decir, tal cual se da la conducta, así se quiere registrar. Como por ejemplo, parte de eso, ocurre en la llamada cámara de Gesell, que ustedes lo habrán escuchado o lo habrán visto alguna vez en alguna película tal vez, ¿sí? Ahí aparecería la cámara de Gesell. La cámara de Gesell se emplea dentro del ámbito penitenciario, se utiliza bastante, en el ámbito forense se utiliza bastante, para entrevistar a los prontuariados, claro, ¿no? Los requisitoriados. Pero también se emplean en otros ámbitos, en el contexto clínico, por ejemplo, también se hace un peritaje, un estudio a las personas que padecen de esquizofrenia, por ejemplo. ¿Ah? Y es aquí donde entran a la cámara de Gesell. La cámara de Gesell es un ambiente, como ven, en donde en el interior es una habitación que se pretende que sea lo más normal posible dentro de un ambiente cualquiera, pero tiene un espejo, pero ese espejo es un espejo doble, porque dentro de la habitación es un espejo, pero detrás de ese espejo hay observadores que están ahí tomando registro acerca de la conducta tal cual está apareciendo. Claro, excelente. Y también aparecen estos eventos o estas escenas también para poder hacer entrevistas de otro tipo, ¿no? Claro, como por ejemplo cuando niños o adolescentes llegan a ser victimados justamente por abuso sexual, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces pasan a estos ambientes en donde también se les llega a interrogar, ¿no? Acerca de los eventos dados. Entonces, a partir de las observaciones que realizan, llegan a comprenderlo en ese contexto, ¿no? Claro. Entonces, si es un niño, tal vez, que ha pasado por este evento, entonces se toma en cuenta, obviamente, ¿no? Los cambios que está presentando el sujeto o el individuo, ¿no? Entonces, todo esto es lo que va a ir caracterizando también dentro del ámbito del método descriptivo. En esta primera parte del método descriptivo, entonces, es donde se registra la conducta de manera objetiva. De manera objetiva se refiere a que se busca registrar la conducta tal cual aparece, sin ningún tipo de interpretación, sino tal cual llega a nosotros. Pero también se pueden emplear las técnicas de la observación y de entrevista para poder registrar la conducta. Sí, en esta primera parte entonces se utiliza la observación directamente y también se utiliza la entrevista para poder, obviamente, recabar información, para recolectar datos, se emplea la entrevista. Y otra forma, una segunda parte de utilizar el método descriptivo es en el método de la investigación. Y en el área de la investigación se pueden utilizar encuestas o se pueden utilizar también cuestionarios. Claro, o sea, digamos, una hoja con preguntas para que la persona anónimamente pueda llegar a colocar sus principales referencias. Supongamos, se quiere saber si es que los adolescentes entre 14 y 18 años han iniciado, han presentado ya encuentros sexuales o habrán empezado tal vez el consumo de alcohol o drogas, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se aborda ese estudio? Imagínense, pues, entrevistar a uno por uno, pues, sería un montón de personas y mucho tiempo, ¿no? Entonces, nos es un poquito complicado. Ahora, al momento de entrevistar directamente, la persona, pues, no es que de buenas a primera va a decir, ah, sí, yo he comenzado a drogarme a partir de los 13, ¿no? O sea, es muy complicado muchas veces generar esa confianza para poder referir acerca de su vida íntima, ¿no? Así es, más aún en la conducta sexual, pues más todavía, ¿no? Entonces, para evitar eso, entonces lo que se hacen son encuestas, se utilizan cuestionarios en donde se llegan a formular algunas preguntas y las personas solamente tienen que colocar, los evaluados tienen que colocar solamente su edad, su género y responder simplemente. Entonces, en base a eso, esta persona va comenzando a tener registro acerca de su propio comportamiento. Al no tener ni nombre ni apellido, entonces no vulnera su intimidad. Pero contribuye a la investigación, claro, por supuesto. De esa manera se puede tener estadísticamente, por ejemplo, cuántas, en porcentaje, ¿no? Cuántos adolescentes o qué proporción
¿Qué proporción de adolescentes son los que se han iniciado ya en la conducta sexual o consumen alcohol o consumen drogas? Claro. Entonces, eso, por ejemplo, es un método descriptivo, ¿no? Claro, efectivamente. En el ámbito laboral también se emplea la observación y la entrevista como para poder llegar a seleccionar, digamos, a un futuro candidato, ¿no? Bueno, es un candidato para un puesto de trabajo. Entonces se le evalúa psicológicamente y de esa manera entonces es como se llevan a cabo diversos aportes, ¿no? De esta manera por parte de la psicología. Eso se llama el método descriptivo, donde se llegan a señalar las características de la conducta tal cual aparecen. Y lo importante aquí es registrar la conducta tal cual se nos muestra. No podemos añadir ni quitar nada del contenido, ¿no? Lo ideal entonces es registrar la conducta tal cual se nos muestra. Eso se llama método descriptivo. ¿Ya? Muy bien. Por otro lado, entonces, en este campo, entonces, se utiliza dentro del campo de la psicología de la investigación como en la psicología pura. Claro, la psicología evolutiva, por ejemplo, utiliza el método descriptivo. Claro, efectivamente, ¿no? Claro. El método experimental es el método por el cual la psicología, dijimos, se introdujo al campo de la ciencia. En el método experimental vamos a encontrar más bien el hecho en el cual se sigue una conducta, sigue los patrones de la conducta rigurosa fundamentadas en el método científico, claro. Recordemos que el método científico implica el planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, la contrastación o experimentación, y luego viene el análisis de los resultados y la conclusión. Muy bien. En este caso, el método experimental se hace obviamente previo al planteamiento del problema y previo a la hipótesis, pero por supuesto, ¿no? Porque es parte del método científico. Claro, excelente. Entonces, este método busca determinar las causas de una conducta, por supuesto, como lo que llegó a pretender desarrollar, pues, Iván Pavlov, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces, por ese lado. Voy a apagar un momentito mi cámara, ¿ya? Pero voy a seguirles explicando, ¿ya, chicos? Ya, ahora sí. Listo, muy bien. Entonces, les decía, entonces dentro del campo de la psicología aparece el determinar las causas de un comportamiento, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Iván Pavlov, que buscó explicar qué causaba el hecho de que el perrito llegara a salivar frente a una bandeja, ¿no? En la que el ayudante le llevaba, pero y el perrito salivaba de esa manera, ¿no? Claro. Entonces, para ello es donde va a llegar a figurar todos estos detalles, causa y efecto. Provoca entonces, el método experimental provoca intencionalmente la aparición de la conducta a partir de la manipulación de variables. Claro, lo que hace el método experimental es aplicar, es utilizar ciertos elementos, pruebas, instrumentos, y en este caso manipula variables. En este caso, manipula la variable independiente. La variable independiente es lo que se va a entender como la causa. Y la variable dependiente va a ser el efecto. Por eso es que el método experimental busca establecer relaciones de causa y efecto. Claro, de esta manera. El método experimental no siempre se va a dar con animales. También puede ocurrir un método experimental con seres humanos, pero claro, sin inocularles, sin presentarles ningún tipo de sustancia, ¿no? De este tipo. Claro. Como por ejemplo, se quiere saber si un programa educativo puede llegar a mejorar los niveles de comprensión lectora. Entonces, un psicólogo ha elaborado, ha diseñado un programa y él considera de que ese programa es muy bueno para poder llegar a mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes. Entonces, para eso, entonces es que se va a llegar a utilizar, se va a llegar a emplear un sistema de evaluación, claro, y para eso va a ser sumamente importante y necesario tener que manipular ciertas variables, claro. Entonces, de esta manera se quiere saber qué efecto va a generar este programa educativo en la comprensión lectora en estudiantes, por ejemplo, de cuarto y quinto de secundaria. Entonces lo que se busca es llegar a comprender el efecto que va a generar. Claro, entonces ese es el método experimental. Va a provocar la aparición de un comportamiento manipulando ciertas variables.
donde la causa es la variable independiente, que es lo que se va a manipular, lo que se va a aplicar, y la variable dependiente sería el efecto que va a generar en él, ¿no? ¿Cuál sería el efecto que va a generar? Claro. Y para eso, ¿qué emplea? Emplea un grupo experimental y empleará un grupo control. El grupo experimental es el grupo al cual se le va a aplicar la variable independiente, es decir, el programa educativo. Y el grupo control no, solamente sirve para poder comparar. Vamos entonces a ir entendiendo esto de esta manera, ¿no? Entonces, el grupo experimental es el grupo al cual se le va a aplicar la variable independiente. El grupo control es aquel al cual no se le va a aplicar la variable independiente, pero va a servir para poder llegar a comparar los resultados. Por ejemplo, a ver, haciendo un paréntesis, ustedes habrán visto, tal vez que cuando han hecho las pruebas para las vacunas, a algunas personas voluntarias se les ha aplicado o se les ha presentado, se les ha inoculado la vacuna y a otros se les ha inoculado un placebo, ¿verdad? ¿Han visto eso, verdad? Listo. A los que se les ha aplicado el placebo son el grupo control. En cambio, al grupo al cual se le aplica la vacuna, ese sería el grupo experimental. Claro, entonces a partir de ello se busca saber si es que en verdad pues va a ser efecto o no. Claro, entonces debería de darse cambios. Si se dan cambios significativos en el grupo experimental en comparación del grupo control, entonces es porque llega a ser efectivo. Claro, ¿no? Entonces en el grupo experimental va a llegar a aplicarse la variable independiente. Al grupo control no se le aplica la variable independiente. Entonces de esta manera ambos pertenecen a un grupo más grande llamado muestra. Ambos pertenecen a una muestra. La muestra es una parte de la población. A esa muestra se divide en dos grupos, el grupo experimental y el grupo control. Al grupo al cual se le va a aplicar se llama grupo experimental y al grupo al cual no se le va a aplicar la variable independiente es precisamente el grupo control. ¿Ya? Muy bien, chicos. Sí, no hay problema. A ver, vamos a esa de acá, ¿ya? Listo. Vayan captándola de manera directa, chicos, porque este tema es un poquito amplio. ¿Ya? Voy a correr un poco para que me alcance el tiempo también, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, terminamos ahí. Ese correspondería dentro del ámbito del grupo experimental y el grupo control. Y vamos a continuación hacia un ejemplo explicativo del método experimental. Presten mucha atención a ese detalle. Un ejemplo de ello, ¿cuál sería? Por ejemplo, lo siguiente. Tenemos un primer problema que dice, ¿cuál será el efecto de la música clásica en los niveles altos de estrés? ¿Ya? Eso es lo que va a suceder, ¿no? Bueno, sí, solo que no sé si está llegando, no sé si es que está llegando a la parte no sé si está llegando a la parte del drive, por eso yo le digo siempre tomen mejor sus capturas porque puede ser que en algún momento no se pueda subir el material o tal vez no sube completo, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, a veces se puede tener un poco de dificultades quizás por ese lado, ¿no? Claro, así es. Y no, sí se ha subido, claro, así es, sí, eso es lo que pasa, a veces se demora, sí, porque también hay bastante contenido, ¿no? Hay bastante contenido. Claro, por eso es que yo prefiero que ustedes le tomen su captura de tal manera que ya no tengan problema con eso, ¿no? Sí, pues efectivamente, así es. Ajá. No se ha subido, ya ven, ese es el detalle, pues. Ya no importa, si no vamos a verlo, pues. Sí, y la idea no es que se atrasen tampoco, pues. Claro, ese es el detalle. Pero bueno, vamos a manejarlo, ¿ya, chicos? Sí, por ser la primera semana, tal vez, ¿no? Claro, así es. Pero bueno, vamos a seguir avanzando, ¿ya? Listo. Muy bien, entonces les comentaba, en el ejemplo tenemos lo siguiente. ¿Cuál será el efecto de la música clásica en los niveles altos de estrés? Ahí está, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Listo. Hipótesis. Recuerden que la hipótesis es la solución supuesta a ese problema. Recuerden que el problema siempre se formula en pregunta. La hipótesis es que la música clásica disminuye significativamente los niveles altos de estrés. Entonces, ante el problema, ¿cuál será el efecto de la música clásica en los niveles altos de estrés? Yo sospecho que la música clásica puede disminuir los niveles altos de estrés. Bueno, para poder confirmarlo hay que experimentar. Y para ello, entonces, se tiene ya como variable independiente la música, ya que la música sería la supuesta causa por la cual estaría impactando en la variable dependiente, que sería los niveles altos de estrés. Sería la causa para que pueda disminuir o tal vez aumentar los niveles altos de estrés.
Claro, entonces quiere saber qué efecto va a generar la música clásica en los niveles altos de estrés. Entonces es aquí donde se llega a presentar esta relación, pero causal. Recuerden esto, esta es una relación causal. Muy bien. Para eso entonces se va a someter a prueba. Claro, recuerden que en el método experimental se tiene que someter a pruebas, se tiene que manipular variables, provocar algo. Por supuesto. Y para ello tenemos entonces a un grupo de estudiantes. Tenemos en este caso a 100 estudiantes con altos niveles de estrés. 100 estudiantes con altos niveles de estrés. A estos 100 estudiantes se les llama muestra, porque forman parte de una población, ¿ya? Es una muestra. Estos 100 estudiantes tenemos 50-50. Tenemos 50 estudiantes y 50 estudiantes, separados, digamos, al azar. A estos primeros 50 estudiantes se les va a presentar la música clásica durante un tiempo determinado en sus actividades cotidianas. Ellos automáticamente se les va a llamar grupo experimental. A ellos se les va a aplicar la variable independiente, ¿correcto? En cambio, el siguiente grupo sobrante, a ellos no se les aplica la variable independiente. Entonces ellos van a ser ahora el grupo control. Claro, aquellos a los que no se les presenta la variable independiente van a ser más bien el grupo control. Excelente. Para luego llegar a evaluarlos a ambos. Entonces, si los dos empezaron con altos niveles de estrés porque pertenecen al mismo grupo, ¿cómo es que el primero tal vez pudo disminuir los niveles de estrés y el segundo no? Bueno, pues porque algo se le aplicó, claro, la música clásica. Entonces, si los dos empezaron con altos niveles de estrés, ¿por qué uno cambió y el otro no? Eso se le atribuiría a la variable independiente, es decir, a la presencia de la música clásica. Ahí entonces tenemos la causa por la cual al inicio todos tenían altos niveles de estrés y luego se diferenció, porque esa sería la causa que genera el cambio en el primer grupo. Entonces tenemos el registro de ambas evaluaciones para finalmente comparar los resultados. Claro, efectivamente. Y esto es lo que va a llegar a darse entonces en el llamado método experimental. Esto es lo que va a suceder entonces en el método llamado método experimental. ¿Ya? Listo. Muy bien, chicos. Entonces se daría de esa manera, ¿no? Un ejemplo bastante práctico para poder comprender de una manera bastante sencilla cuál vendría a ser entonces el uso del método experimental. ¿Ya? Listo. Muy bien. ¿Se captó por ese lado? ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien, entonces lo hemos hecho despacito, suave, a pesar de que, bueno, estamos un poquito con la hora, pues tenemos que avanzar rapidísimo, ¿no? Así que he pretendido ser lo más didáctico posible para que se pueda llegar a comprender, ¿ya? Listo, muchachos, muy bien. Entonces sería el método experimental, pues, ¿no? Se comparan entonces los resultados, se manipulan variables, se provoca algo intencionalmente, ¿no? Ese es el método experimental, ¿ya, muchachos? Allá. Y por otro lado, también tenemos un tercer método, que es el método correlacional. El método correlacional, como su nombre lo indica, establece una relación compartida entre dos variables. Relación entre variables. Consiste en establecer relaciones entre variables, pero no buscando causalidad, sino únicamente el grado de relación. Claro, ¿no? Empleando cálculos estadísticos, por supuesto. En este caso, el método de correlación se va dando, por ejemplo, de la siguiente manera. Se busca determinar qué relación existe entre la autoestima, por ejemplo, y el liderazgo. Claro, ¿qué relación existe entre la autoestima y el liderazgo? Tal vez podemos encontrar que las personas que tienen una autoestima adecuada pueden ejercer un mejor liderazgo en su sistema laboral. Las personas con baja autoestima tienden a presentar un alto déficit en el liderazgo. Entonces eso vendría a ser la relación existente entre una variable y la otra. Si se dan cuenta, no estamos provocando que la gente aumente o disminuya su autoestima, ¿no? Ni tampoco estamos generando el liderazgo, tampoco. Como ven aquí. ¿Qué relación existe entre el nivel nutricional y el rendimiento académico? Podemos encontrar tal vez que las personas presentan un alto nivel nutricional tienden a presentar un mejor rendimiento académico. Las personas que tienen bajo nivel nutricional está relacionado a un bajo rendimiento académico.
Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos acerca de relación. No estamos provocando nada. Claro, por ejemplo, en este caso no podríamos provocar la desnutrición porque eso no es ético. Entonces, tener un grupo de niños y decir, este niño está gordito, están bien alimentados, están bien de salud, tienen un buen rendimiento académico. A ver, vamos a ver si es que la desnutrición puede llegar a generar un bajo rendimiento académico. Entonces, para eso, ¿qué hacen? Lo que hacen es generarle desnutrición a los niños para ver si la desnutrición efectivamente va a generar un bajo rendimiento, ¿no? Eso ya no es ético, pues no se va a desnutrir a unos niños para generar pues, la variable, ¿no? O en tal caso, provocar la causalidad de ello. Entonces, eso no es ético. Entonces, no se puede utilizar aquí pues, el método experimental de esa manera. Claro, aquí lo que se tiene que utilizar es el método correlacional. Y es que los métodos se emplean según las necesidades y según el contexto, pues obviamente, ¿no? Claro. Entonces, de esa manera, un investigador a lo mejor se va al INEI, comienza a hacer un registro de las diversas estadísticas que tienen en el Perú y encuentra de que una localidad del Perú tiene un alto índice de desnutrición. Entonces, se va a esta región, se va a este lugar y hace sus evaluaciones. Claro, ahí no provoca nada, pues, ¿no? Por eso yo no provoqué la desnutrición, no, yo ya los encontré así, claro. Yo ya los encontré desnutridos, yo no hice nada, lo que hice simplemente es evaluarlos, nada más y relacionar con el rendimiento académico. Y encontré de que las personas con alto nivel de desnutrición está directamente proporcional hacia el rendimiento, al bajo rendimiento académico. Entonces, en este caso se está utilizando el método correlacional. Si se dan cuenta, no estamos provocando algo intencionalmente, no estamos manipulando variables, sino que acá se busca únicamente establecer la relación entre variables que se puedan llegar a dar en algún momento determinado. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Eso sería entonces cuando hablamos acerca del método correlacional. Como por ejemplo, incluso en el momento de decir, ¿no? ¿Qué relación existe entre el pensamiento crítico y la comprensión lectora? Ahí está, ¿no? Pensamiento crítico y la comprensión lectora. Ya, eso, por ejemplo, entonces es algo de lo que también se estaría vinculando en ese sentido, ¿no? Todos ellos vienen a ser formas en las cuales se expresa el método correlacional, ¿ya? Pueden establecer diversas maneras, no siempre va a decir qué relación existe, ¿no? Puede ser también qué vínculo se da, qué relación existe entre, relación entre, etcétera, ¿no? Pero, digamos, es la forma más típica con la cual podemos encontrar este tipo también de investigación. Bien, ese sería el método correlacional. Bien, entonces hemos señalado tres métodos: método descriptivo, el método experimental y el método correlacional. El descriptivo permite registrar de manera directa y de forma objetiva los hechos. El método experimental busca determinar la causalidad y para eso manipula variables. Y el método correlacional busca establecer relación entre variables, pero empleando para esto métodos estadísticos. Y para eso ha de utilizar entonces métodos estadísticos. ¿Ya? Muy bien, jovencitos. Entonces, de esa manera es a lo que referimos cuando nos mencionamos entonces el método correlacional. ¿Ya, chicos? Entonces no vayan a confundirlos, entonces, como lo hemos ido manifestando. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces, dejamos ahí la parte de los métodos de la psicología y nos vamos a continuación hacia las ramas de la psicología, por supuesto. La psicología va a llegar a desenvolverse de una manera bastante amplia, va a llegar a diseminarse en su investigación en diversos campos. Y aquí encontramos dos áreas bastante particulares. Nos referimos a la psicología pura y la psicología aplicada. La psicología pura es aquella rama de la psicología, pero que investiga para poder elaborar o construir teorías. Claro, muy bien. Entonces, investiga y se enfoca hacia la construcción de teorías que permitan explicar diversos fenómenos psíquicos y conductuales. Por ejemplo, aquí tenemos a Piaget. Piaget llegó a investigar a sus propios hijos empleando métodos como, por ejemplo, también el método longitudinal, que es a largo plazo, pero Piaget estudió a sus propios hijos y a partir de ello es donde elabora también su teoría acerca del desarrollo intelectual, que alguno a lo mejor habrá escuchado. Piaget considera que la inteligencia se desenvuelve en base a estadios, como el estadio sensorio-motriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales.
Y allí desarrolla esta teoría en base al estudio que realiza con sus propios hijos. Claro. Entonces, él elabora una teoría para explicar el desarrollo de la inteligencia. Él pertenece a la psicología pura, claro, porque investiga y para construir teorías explicativas, tanto de fenómenos físicos, psíquicos, como de carácter también comportamental. Eso es lo que va a llegar a suceder entonces en este campo, ¿no? Así es. Ajá. Ujú. Claro, entonces en este caso sí, bueno, hay diversos personajes, ¿no? Que se van a llegar a enfocar sobre todo, ¿no? En el campo también incluso Skinner, también por cierto, también lo podemos vincular acá, porque Skinner va a realizar diversos estudios de carácter experimental, pero con el fin de poder elaborar la teoría del llamado condicionamiento operante. Claro, ¿no? Entonces, eso es una teoría, pues todos ellos son teorías, pertenece a la psicología pura, ¿ya? Con el fin entonces de poder llegar a comprender la psiquis humana. Aquí que tenemos, tenemos la psicología general dentro de la psicología pura, por cierto, todos estos son parte de la psicología pura. Tenemos a la psicología general que estudia los procesos psíquicos de las personas, de los individuos mentalmente sanos. Claro, cómo funciona la mente y cómo funcionan los afectos, las emociones de las personas mentalmente sanas. Ajá, claro, ¿no? Entonces, cómo reaccionamos frente a ciertos estímulos, cómo procesamos la información a nivel mental, ya eso lo aborda la psicología general, ¿ya? Pero también se encuentra la psicopatología, o llamada también psicología patológica. La psicología patológica o psicopatología es la que estudia los signos y los síntomas de los trastornos mentales, por supuesto. Y no hay que confundirlo con la psicología clínica, que es la que da tratamiento. La psicología patológica o psicopatología no da tratamiento, solo describe el comportamiento disfuncional. Como por ejemplo, una persona con depresión debe tener esta característica, esta otra y esta de aquí también. ¿Por qué? Porque los diversos estudios de investigación que se han llevado a cabo han concluido que una persona con depresión reúne estas condiciones. Eso vendría a ser precisamente parte de la psicología patológica o la psicopatología. Claro, entonces eso es lo que va a llegar a darse, ¿no? Para diagnosticar a una persona con esquizofrenia, ¿qué característica debería de tener? Ya eso también se ve aquí. Así es. Ajá, ya, correcto. Claro, entonces, quien lo va a diagnosticar, eso va a ser un psicólogo clínico, quien lo va a diagnosticar. Pero, ¿de qué se vale el psicólogo clínico? Se vale de los estudios de psicología patológica, pues, o de psicopatología. Claro, ¿no? Porque eso no surge de la nada, pues, ¿no? Claro, va a tener que presentar conocimiento, investigación, estudio, y es ahí donde aparece la psicología patológica o psicopatología, ¿no? Claro, pues estudia los signos y los síntomas de los trastornos mentales, pues, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, eso es la parte del diagnóstico, va a servir mucho para el diagnóstico, ¿no? Claro, pero los psicólogos, como decíamos, a nivel, pues, de psicopatología, no dan tratamiento, ¿no? Quien va a dar tratamiento va a ser el psicólogo clínico. Claro, acá solamente se estudian los signos y los síntomas. La psiquiatría no pertenece al campo de la psicología. La psiquiatría es una rama de la medicina. Por eso es que el psiquiatra puede medicar, da fármacos. Una persona con esquizofrenia, el psiquiatra le tiene que dar un fármaco para que esta persona no aumente su nivel de dopamina y no tenga alucinaciones. Claro, eso pasa con las personas con esquizofrenia. Por supuesto, el psicólogo no puede medicar. ¿Por qué? Porque no es médico, pues. Claro, el psicólogo no medica, pues el psicólogo utiliza otro tipo de estrategias, ¿ya? Utiliza otro tipo de estrategias, ¿ya? Listo, muy bien. Sí, después, ahorita retrocedemos, ¿ya? Para terminar, para no perder la hilación. Luego, tenemos a la psicología evolutiva, que es la que va a llegar a realizar los estudios acerca de los cambios que vamos presentando a lo largo de nuestras etapas. Claro, ¿no? Así es. Las antidepresivas, las pastillas antidepresivas o los antidepresivos son con la finalidad de poder regular también los niveles de serotonina, ¿no? Que son los niveles de los estados de ánimo. Los niveles bajos de serotonina están vinculados a la depresión. Los antidepresivos hacen que no se bajen los niveles de serotonina y haga que la persona no entre a estos cuadros, pues, ¿no?
Claro, así, algunos fármacos son adictivos, algunos fármacos, claro, por eso es importante utilizar también, ¿no? Claro, muy bien. Sí, efectivamente. Entonces, hay medicamentos que, digamos, pueden llegar a generar daños colaterales también, ¿no? Claro, entonces, por ese lado, ¿no? Es mejor que en este caso, quien lo receta es el médico, pues, ¿no? Claro, entonces hay veces en las cuales los pacientes se han adaptado, se han acostumbrado tanto al medicamento que necesitan de una dosis más alta. Claro, así es, en ese sentido, ¿no? Claro, el clonazepam, en algunos casos, ¿no? Claro, así es, ¿no? El Prozac, sí, utilizan varios ahí, ¿no? ¿Los chicos no han pasado por psiquiatría o qué les ha pasado a estos muchachos? Pero bueno, en tal caso, bueno, digamos, o tienen conocimiento, ¿no? Tienen conocimiento. Ahí está, claro, así es. Sí, en algunos casos puede generar dependencia. Claro, así que por eso mismo que es importante la psicoterapia también, ¿no? Claro, conocimiento, ¿no? Allá, momento, chicos, me los han sacado del Arco Herrera, del Noguchi, me los han traído. Listo, muy, o tienen zoom, están haciendo zoom ahí, ¿no? Están haciendo zoom del Arco Herrera. Muy bien, todos chicos, miren, hasta desde ahí están que se preparan, está muy bien, ¿eh? Chicos, sigan adelante, no hay problema, no hay problema, nada es impedimento. Sigan adelante, miren, acá nos siguen desde el Noguchi. Muy bien, chicos, entonces, sí, efectivamente, sí, también se da la psiquiatría en diversos campos. Claro, así es, como en el caso, digamos, dependiendo de la edad también, ¿no? Claro, la misma dosis no le va a servir a todos. Es diferente medicar a un adolescente que medicar a un adulto. Claro, no puede ser la misma dosis. Tiene que ver con múltiples otros cambios, por supuesto, ¿no? Para que las personas no se vuelvan adictivas también en algunos casos a ciertos fármacos. Claro, efectivamente. De esa manera, ¿no? Muy bien, chicos, entonces de esa forma, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar. Les decía, entonces, en la psicología evolutiva aparecen los cambios de la forma de pensamiento que tenemos y motivación en diversos campos dentro de las etapas del desarrollo. Un niño de 5 años piensa diferente a un adolescente y un adolescente diferente a un adulto. Entonces, cómo vamos cambiando en nuestras etapas del desarrollo es lo que aborda precisamente la psicología evolutiva o también llamada psicología del desarrollo. A eso se le llama psicología evolutiva o psicología del desarrollo, claro, ¿no? Entonces, la conducta, sí, efectivamente, la madurez, de alguna manera, ¿no? El comportamiento de las personas según algunos rangos de edad es lo que va a caracterizar a la psicología evolutiva, por supuesto. Entonces, la psicología del adulto mayor, por ejemplo, ¿no? Claro, que está más pensando en el pasado, la visión retrospectiva, miedo hacia la muerte, etcétera, ¿no? Entonces, eso puede llegar a darse en ese sentido, ¿no? Un libro muy bueno de psicología evolutiva es, por ejemplo, la que se titula Psicología Evolutiva, obviamente, pero de Diana Papalia, ¿no? O Diane Papalia, ¿no? Así es. Este es un libro muy bueno de psicología del desarrollo, en la que pueden llegar a tener en cuenta todas las etapas. ¿Ah? También Diane Papalia tiene un libro de psicología general que habla acerca de los procesos mentales, los procesos emocionales, la motivación, o sea, todo lo que vamos a ver nosotros, ¿no? Solo que ya, claro, dentro de un ámbito un poco más complejo, digamos, ¿no? Como para universitarios. Claro, así es. Diane Papalia, así se llama. Uh-huh. Morris, bueno, el libro de Morris, el último libro de Morris que vi fue hace tiempo ya tiene sus añitos ya. Claro, tiene referencia, pero del 2001, creo, del 90. Sí, tiene ya buen tiempo. No sé si se habrá actualizado, ¿no? Ya perdí, le he pedido el rastro a Morris, pero sí, tenía buenas referencias también a los libros de Morris. El libro de Morris, perdón, de psicología general también. Claro, así es, ¿ya? Sí, ajá. Entonces son libros ya más especializados, ¿no? Si ven lo de lumbreras, eso ya, digo, es un compendio, mejor dicho, ¿no? Y es un compendio. Bueno, en ese caso lo atendería la psicología de la, ¿cómo se llama esto? Claro, o sea, forma parte también del ámbito de la psicología del desarrollo, ¿no? Claro, porque estudiaría el por qué algunas personas pueden llegar a desarrollar un intelecto, digamos, más rápido y evolucionado que otros, ¿no? Porque lo harían de esa manera. Claro, ¿no? Sí, pues, y hay casos, ¿no? Hay ramas también dentro de estas áreas, hay otras ramas de la psicología que se van a enfocar también hacia el comportamiento anormal, patológico,
pero también hay áreas de especialización, como por ejemplo estudios sobre el comportamiento de personas con habilidades diferentes también, al igual que el caso del estudio de los superdotados. Claro. Ujú. Así es. Ajá, eso es lo que va a llegar a darse, ¿no? Por supuesto. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, en el caso de la psicopatología, psicología evolutiva, también tenemos a la psicología del aprendizaje. Esta es la que va a estudiar más bien cómo es que el individuo va a adquirir conocimiento. Como por ejemplo en su caso, ¿no? Sorry, ¿cómo estudia ahora a nivel virtual? Bueno, pues hay otras características y otras condiciones, ¿no? Entonces, en la psicología del aprendizaje implica poder comprender, saber cómo manejar un mejor estudio a nivel funcional, ¿no? ¿Cómo hacemos esa psicología del aprendizaje? Estudia las formas en que se adquiere conocimiento o se modifican también las conductas. Claro, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra un mejor aprendizaje? Sorry, yo antes yo tenía mi material impreso, mis libros, pero ahora no sé, si es virtual, ¿qué sería mejor? Estudiar entonces, pues, de la máquina, del celular, o sea, de la plataforma misma, en PDF, todo, o tener que imprimir para subrayar, marcar, o sea, ¿cuál sería la mejor manera, no? Ya, eso depende justamente de múltiples factores. Claro, todos tienen su pro y su contra. No existe un método único, valioso, universal y divino. No, todos tienen su pro y su contra, todos tienen sus ventajas y sus desventajas, y eso depende justamente de lo que se pretende, de lo que se va a estudiar y de lo que se pretende hacer. Claro, entonces no les va a servir todo para todos, obviamente, ¿no? Sino que cada uno va a utilizar diversas estrategias también, por cierto, ¿no? Claro. Aquí están los psicólogos educativos. No, bueno, sí, son los que van a utilizar la psicología del aprendizaje, van a ser los psicólogos educativos. Claro, así es. Pero recuerden que esto es teoría. Todo esto es una teoría. Elaboran teorías para poder desarrollar el aprendizaje. Ajá. Claro, así es. A las finales cada uno descubre su propio ritmo. Claro, porque cada uno tiene una forma distinta de poder adaptarse, por supuesto. Y todo esto es parte entonces de la psicología pura. Todo esto es psicología pura, la que elabora teorías para poder llegar a comprender entonces cómo funciona pues nuestra mente, cómo aprendemos, cómo desarrollamos todo este ámbito. ¿Ya? Listo. Entonces, eso es psicología pura. Todos los que elaboran teorías para poder explicar el comportamiento. ¿Ya? A continuación vamos a pasar ahora a la psicología aplicada, que son los que van a utilizar estas teorías, pero ya en un sentido práctico. Ajá, listo. Eso es lo que vamos a encontrar. Ah, entonces aquí está la psicología aplicada. Es aquella rama de la psicología, pero que emplea los constructos teóricos y metodológicos para su uso práctico en la solución de problemas psicoemocionales y conductuales. Ah, entonces, en la rama de la psicología aplicada, decíamos, emplea constructos teóricos y metodológicos, claro, para poder aplicar o utilizar en un sentido práctico la teoría. O sea, todo lo que hemos visto hace un momento, ya eso cómo se va a dar en la práctica. ¿Cómo se podría usar en la práctica? Entonces, ahí viene la psicología aplicada. Ah, entonces, aquí está la psicología clínica. En la psicología clínica evalúa, diagnostica y da tratamiento a los trastornos mentales. Es por eso que un psicólogo clínico conoce de psicopatología para poder diagnosticar, claro. Entonces, si el paciente dice tener esto, aquello, lo otro y también esto de aquí, entonces, ¿qué trastorno tiene? Ah, tiene que conocer sobre psicopatología. Claro, entonces si la persona dice, no, yo tengo la necesidad de tener que lavarme las manos a cada momento, tengo que mantenerme limpio, si no lo hago me estreso y esto y aquello y lo otro, el psicólogo clínico diagnostica a la persona con a lo mejor el llamado TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Ah, entonces llega a presentar en este campo la psicología clínica, evalúa, diagnostica. Ahora, ¿qué tratamiento le da? Va a tener que utilizar un tratamiento o emplear algún tipo de sistema para que la persona pueda acomodarse mucho mejor. Brinda tratamiento ahora a los trastornos mentales. Bien, evalúa, diagnostica y brinda tratamiento a los trastornos mentales. Eso es lo que va a referirse dentro del campo entonces de la psicología clínica. ¿Ya? Ah, o sea que este es el que da terapia. Sí, este es el que da terapia. Ah, entonces esto es lo que va a llegar a darse, ¿no?
Claro, muy bien, esos aparecen en TOC, claro, efectivamente, ¿no? Así es. Listo, ya, nuevamente, ya les expliqué esto. La psicología clínica y la psiquiatría, una primera diferencia es que la psiquiatría es una rama de la medicina, por lo tanto, tienen que estudiar primero medicina para luego seguir psiquiatría. En psicología es diferente, esto no es medicina, no puede por lo tanto medicar, ¿correcto? En cambio, el psiquiatra sí puede medicar porque es médico. Ahora, por otro lado, la diferencia también está en las estrategias. Obviamente, como psiquiatra, su terapia o su trabajo o su actividad va a ser farmacológica. En cambio, los psicólogos clínicos tienen psicoterapia. Claro, entonces de tal manera que puede llegar a tratar el psicólogo el aspecto emocional, afectivo, familiar, etc. El psiquiatra no tiene tantos recursos, mejor dicho. Hay psiquiatras que siguen cursos de especialización, claro, pero no son psicólogos, pues. Ujú, ajá, eso es lo que puede suceder, claro, ¿ya? Entonces, esa es la principal diferencia. En el caso de la psicología educativa, esta es más bien la que trabaja dentro del ámbito de las escuelas, trabaja en los institutos y trabaja también en las universidades, ¿ya? Entonces, puede llegar a darse el hecho en el cual ahora un psicólogo educativo puede llegar también a abordar el estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje, sí, enseñanza y aprendizaje. En este caso, por ejemplo, una psicóloga evalúa el nivel maduracional de los niños y su predisposición, grado de madurez para el aprendizaje. Claro. Entonces, a la edad de 5 o 6 años, ¿qué habilidades debería haber desarrollado ya el niño? En relación al lenguaje, en relación a la escritura, en relación al pensamiento, etcétera. Eso es parte de lo que realiza un psicólogo educativo. Trabaja, pero en el ámbito estudiantil, en pocas palabras, ¿no? Claro, así es. Entonces, de esta manera es lo que va a llegar a darse en ese sentido, ¿no? Así es. ¿Listo? Entonces, en esta perspectiva, sobre todo, ¿cuál vendría a ser entonces un sentido bastante apropiado? Bueno, los psicólogos que son educativos son los que realizan todo tipo de trabajo vinculado a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Claro. ¿Cómo favorecer entonces al estudiante recursos o herramientas para que pueda aprender mucho mejor? Ya, eso lo revisa un psicólogo educativo también. ¿Listo? Entonces, es lo que va a llegar a darse en ese peculiar aspecto, ¿no? Así es. ¿Listo? Eso es lo que va a suceder. Entonces, los psicólogos educativos son los que realizan también talleres como habilidades sociales, taller de educación sexual, claro, ¿no? Entonces, a veces educación sexual se ve en lo que respecta al curso de persona-familia, ¿no? Pero a veces algunos lo toman como hora loca y a la final pues no se aprendió bien, adecuadamente en el colegio, ¿no? Claro, entonces un taller de educación sexual son varias semanas de poder instruir también a los adolescentes sobre los riesgos de un comportamiento. Realizan también evaluaciones a los papás, taller con las familias, talleres de familia, también hay eso, ¿no? Orientación vocacional también, por cierto, ¿no? ¿Qué carrera seguir? Hay algunos que van terminando el colegio y no saben de qué cosa hacer de su vida. Entonces, eso es justamente algo de lo que también se necesita, ¿no? Claro, así es. Listo, claro. Entonces, de tal manera, pues ahí implicaría, ¿no? Claro, entonces, ¿de qué manera? Ya eso lo aborda la psicología educativa, ¿ya? La psicología organizacional, por otro lado, también encontramos que es aquella que estudia en el contexto laboral, valorando las relaciones entre los sistemas de organización, colaboradores, liderazgo y el clima laboral. Entonces, ¿cómo mejorar, cómo optimizar, por cierto, el ámbito del estudio que se va a llevar a cabo, ¿no? Esa es la psicología organizacional. Cómo mejorar la relación entre el colaborador y la empresa, cómo lograr una mejor identidad. Ya eso también se aborda, ¿no? Dentro del ámbito de la psicología organizacional, la cual, por cierto, también se le llama, por si acaso lo vayan a encontrar así, psicología industrial o psicología laboral. Por si acaso lo vayan a encontrar con estos nombres, significa lo mismo: organizacional, laboral o industrial. Así se le va a conocer. ¿Listo? Y también encontramos a la psicología social comunitaria,
La psicología social comunitaria es la que va a llegar a abordar el estudio acerca de el comportamiento del sujeto, pero en relación a las masas. Como por ejemplo, es la que tiende a evaluar o estudiar los conflictos sociales, como en este caso podemos encontrar el abuso a la mujer, por ejemplo, ¿no? La violencia a la mujer. Entonces, ¿cómo aminorar eso? El feminicidio y todo lo que estamos viendo, ¿no? Cómo concientizar a la población de que necesitamos de una igualdad de género, el valor por la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí donde aparece entonces la psicología social comunitaria, ¿no? Claro, busca solucionar problemas como el pandillaje, embarazo adolescente, que a lo mejor es algo que se da en una región, distrito o población determinada, ¿no? Claro, entonces como es una psicología de las masas, se utilizan diversas estrategias para poder impactar obviamente a las masas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a llegar a darse, ¿no? Recuerden que esto llega a ser dentro del campo, sobre todo aplicativo. Recuerden que para eso se necesita tener conocimiento acerca de lo que viene a ser el medio social, cómo interactúan las personas para poder utilizar recursos para modificar el comportamiento. Recuerden que es lo que hace la psicología social comunitaria, es lograr modificar un comportamiento. En el trabajo social, un trabajador social no modifica la conducta. Recuerden que eso tampoco es parte tampoco de la sociología. Ni un sociólogo ni un trabajador social modifican conductas. No pueden modificar conductas. Claro, lo que hacen es un estudio incluso hasta descriptivo. Un sociólogo puede explicar por qué la conducta se puede llegar a dar, por eso, por aquello, por lo otro, punto, se acabó, explica a partir de eso. Claro, el trabajador social trabaja, pero no con grupos tan grandes, ¿eh? Pero trabaja dentro de una empresa, dentro de un colegio, dentro de una empresa, digamos, definida, pero estudia la realidad que vive su población, que es diferente. Por ejemplo, si yo quiero ver qué relación existe entre los estudiantes de universidades nacionales con estudiantes de universidades particulares, por ejemplo, cómo se da ese contexto social, por qué tal, o qué realidad social hace que los estudiantes de universidades nacionales sean así, 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 y los estudiantes de universidades particulares sean de esta otra manera. Eso se debe al estrato social. Tiene que ver mucho ahí la cultura, tiene que ver el nivel socioeconómico. Ya un psicólogo, un trabajador social va a entender eso, va a explicarlo, claro que sí, pero no va a pretender ni un sociólogo ni un trabajador social modificar la conducta. O sea, lograr que en una población disminuya el índice de embarazo adolescente, y a eso no lo va a hacer un sociólogo, no lo va a hacer un trabajador social tampoco, porque no pueden modificar la conducta. A eso nos referimos, ¿ya? ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a llegar a suceder en ese caso, ¿no? Así es, ¿listo? Los psicólogos forenses están dentro de los psicólogos clínicos, es una rama. La psicología forense está dentro de la psicología clínica, son ramas. Claro, claro que sí, ¿ya? Así es. Sí, efectivamente, Rogers está dentro de los psicólogos humanistas, por supuesto, así es, ¿ya? Listo, sí, sí, por cierto, no se salgan del tema, sí, también que pregunten, pero pregunten algo relacionado a lo que estamos haciendo, ¿no? Hay algunos que preguntan de bases biológicas, pero no estamos en eso todavía, pues. Claro, claro, poco a poco, pero pregunten, no está mal, chico, pero pregunten del tema, pues. Claro, pues están preguntando cosas que todavía no vemos, que eso ya falta, eso poco a poco lo vamos a ir viendo, bueno. Si hay alguien que ya ha tenido si ha tenido ya un ciclo, ya no hay problema, chicos, no hay problema. Acá se responden todas las dudas, pero todo en su momento, pues, ¿no? Si no, no va a alcanzar el tiempo. Claro, ¿no? Y falta todavía los llamados enfoques y escuelas psicológicas. Claro, si no, no va a alcanzar el tiempo. Entonces, y a las finales preguntan algo que luego ya se va a responder cuando vemos el tema, ¿no? O sea, a las finales se va a responder igual. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, vamos a ver a qué se refiere en este campo. Cuando hablamos acerca de las escuelas ahora y los enfoques psicológicos, nos vamos a referir hacia el ámbito del desarrollo de la psicología como una ciencia. Hay una diferencia muy notoria que es importante señalarlo desde ahora entre lo que es la escuela con lo que es un enfoque. La escuela es clásica,
la escuela es dogmática, es muy rígida en su metodología y en sus marcos teóricos. En cambio, lo contemporáneo es la psicología o los enfoques psicológicos. Hoy en día, las escuelas ya no tienen vigencia. Ha quedado simplemente como parte de la historia de la psicología. En cambio, lo que hoy existe son los enfoques, que los enfoques vienen a ser contemporáneos. Eso es lo que va a suceder, ¿ya? Vamos entonces a qué se refiere con ello, ¿no? Cuando hablamos acerca de los antecedentes, nos encontramos con lo siguiente. La psicología, cuando se desarrolla como una ciencia, parte de los aportes de Augusto Comte. Y es que Comte, como ya habíamos dicho, hacia el siglo XIX funda el positivismo en Francia. Y es aquí donde se da valor al observable, medible y cuantificable. Como estaba atendiendo hasta ese momento la psicología, el tema del alma, el alma no es observable, ni medible, ni cuantificable, pero el positivismo de Comte se pone de moda en Europa. Entonces va perdiendo valor el tema del alma y se le vincula además hacia la metafísica. La metafísica es el estudio de aquello que va más allá de la realidad física, como por ejemplo el ser, el alma o Dios. Nada de eso se puede ver, ni medir, ni cuantificar. Entonces no puede entrar al campo de lo que es ciencia desde el punto de vista de Comte. Entonces, la psicología va dejando de lado el tema del alma, porque no es observable, ni medible, ni cuantificable, y se centra en los estudios neurológicos, que es parte de lo que ya habíamos comentado. En este campo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el aumento de los conocimientos sobre anatomía cerebral hicieron entonces que los procesos mentales se entendieran en mayor medida como consecuencia de la biología. O sea que la anatomía cerebral va a ser uno de los primeros aportes para comprender justamente la mente, ¿no? Pero basándose primero en los campos, en la parte material, que vendría a ser en este caso, pues, la biología. Destacamos también los aportes de la psicofisiología de Fechner, de Weber y Fechner en tal caso, y por otro lado, los aportes de Paul Broca, de Karl Wernicke en el campo de la neuropsicología. Más adelante, en el tema de base biológica, vamos a ver las áreas cerebrales, y ahí vamos a recordar las áreas de Broca, la cual tiene que ver con el área 44-45 de Brodmann, relacionado con la articulación de las palabras. Y el área de Wernicke, que va a estar relacionado con lo que es la comprensión del lenguaje oral, lóbulo temporal. Entonces, estos nombres nos van a traer recuerdos justamente porque ellos también van a ser los iniciadores de la psicología como una ciencia. Poco a poco la psicología se aleja del alma y ahora atiende la neuroanatomía, la neurofisiología, las sensaciones, por supuesto. Además que también participó la influencia de la teoría de Charles Darwin. La teoría evolutiva de Darwin contribuye señalando de que no solamente cambia el sistema nervioso desde el punto de vista material, sino que también a su vez, en paralelo, va cambiando las funciones mentales. Es por eso que hoy hablamos de una parte de nuestro cerebro que es la más evolucionada, que es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la parte más evolucionada del sistema nervioso y esta es la que no solamente ha evolucionado o cambiado de forma material, sino que también ha permitido el perfeccionamiento de funciones, como el desarrollo de la conciencia, el intelecto, la solución de problemas, la toma de decisiones, el control de las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso producto de la evolución. Entonces, es aquí donde aparece la influencia de Charles Darwin. Por otro lado, el evolucionismo también le va a dar un gran valor desde el punto de vista de Francis Galton a la herencia. Y es que se creía que la inteligencia también estaba íntimamente relacionado hacia los aspectos de la herencia. Entonces, el desarrollo de la inteligencia va sumamente ligada hacia el desarrollo neurológico, claro, heredable. Entonces, en un árbol genealógico de científicos, pues lo más óptimo es que la descendencia también sea de científicos. En un árbol genealógico de artistas, de músicos, de cantantes, bueno, también la descendencia es muy probable que desarrolle ello. ¿Por qué? Por la herencia. Claro, ¿no? Eso dado por la herencia. Eso es lo que va a suceder. Entonces, en el campo de Augusto Comte se le da un fuerte valor hacia estas características, sobre todo, ¿no? Dentro de lo que estamos señalando. Entonces, Comte va a generar un gran valor, pero no solamente él, sino el desarrollo también de otros personajes, como lo podemos ver en este campo, ¿no? Así es.
Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿en dónde vamos a llegar a encontrar el valor, sobre todo, del desarrollo, no solamente a nivel físico, sino también a nivel de las funciones mentales? Aquí también encontramos a la psicofísica. La psicofísica, que ya lo habíamos explicado inicialmente, es la ciencia cuyo principal objeto de estudio es la relación entre la estimulación externa, es decir, los estímulos físicos, y las cualidades que llega a presentar, al igual que la percepción del sujeto, es decir, la sensibilidad y cómo se interpreta lo que se capta a través de los sentidos. Aquí quien aparece, aparecen Weber y Fechner, considerados los padres de la psicofísica. Entonces, la psicofísica es el estudio científico hacia comprender cómo reacciona nuestro organismo, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, frente a estímulos físicos. Entonces, por ejemplo, frente a un sonido, ¿cómo reacciona la persona? Frente a un piquete de alfiler, ¿cómo reacciona el sistema nervioso? Ya, en eso se enfoca. Entonces quisieron comprender de esta manera. Trata de sus primeros estudios, sobre todo de manera científica, hacia el análisis sobre los aspectos psicológicos como la sensación y la evaluación que se hacía de ella, ¿no? De la sensación, cómo interpretamos lo que captamos a través de los sentidos. Aquí la medición de aspectos psicofísicos requería fundamentalmente, sobre todo, de una gran precisión. Y la elaboración de diferentes técnicas también, ¿no? Que permitieran la obtención de datos válidos y fiables, siendo de hecho la psicofísica la precursora directa de la psicometría. La psicometría es el estudio de la medición de los procesos mentales. Se mide la memoria, se mide el pensamiento, ya, eso tiene que ver con justamente la psicometría. Pero el precursor de la psicometría es la psicofísica, porque fueron los primeros estudios, las primeras indagaciones acerca de cómo es que nuestro sistema nervioso reacciona frente a ciertos estímulos físicos. Eso es lo que va a suceder. Bien, la psicofísica sí nació entonces en un principio como el estudio de la percepción visual, pero posteriormente será ampliada de manera que terminó por extenderse al estudio de la relación entre lo fisiológico y lo psíquico, es decir, cómo la mente se relaciona a los procesos biológicos. Eso es lo que va a pasar. La psicofísica, entonces, de esta manera, ha empleado diferentes métodos para medir la sensación. Claro, ¿no? Y uno de los recursos más conocidos es la llamada introspección, en donde el experimentado tiene que hacer un autorregistro. Por ejemplo, si una persona se le pica con un alfiler y le dicen a lo mejor, ¿cuánto es tu dolor? De 0 a 10, donde 0 es que no sientes nada y 10 es que sientes sumo dolor. ¿Cuánto sería tu nivel? Y la persona a lo mejor dice, supongamos, bueno, será pues un 6. A otros dirán, no, yo lo sentí un 8. Entonces, ¿eso qué implica? Que las personas comienzan a dar un autorregistro acerca de su sensación. Si la persona dice, ¿sentiste dolor? Sí, sentí dolor, pero no me dice cuánto, ¿no? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Entonces, para poder objetivizarlo, entonces se le da una cantidad, un rango. Entre 0 y 10, ¿cuánto fue tu dolor? ¿Fue 3? ¿Fue 2? ¿Fue 8? Entonces, ¿cuál vendría a ser el rango de dolor? Eso corresponde a una introspección. ¿Por qué intro? Intro significa adentro. Introspección porque el propio sujeto da cuenta acerca de su mundo interior. A eso se refiere la introspección, que también forma parte de un método de naturaleza científica, ¿ya? Eso vendría a ser entonces la llamada psicofísica, ¿no? Y a continuación vamos entonces con las escuelas. Las escuelas, como ya dijimos, se caracterizan por ser clásicas y por ser rígidas. Aquí encontramos entonces el estructuralismo, ahí está, encontramos al estructuralismo, que es la primera escuela en fundarse. El estructuralismo se funda hacia 1879 y es aquí donde aparece el primer laboratorio experimental de psicología, como ya lo habíamos dicho. Además que también se le conoce con el nombre de conciencialismo, ya que va a tener como objeto de estudio la conciencia, la estructura de la conciencia. Por eso el nombre de estructuralismo o conciencialismo.
Y es aquí donde aparece Wilhelm Wundt y su discípulo Titchener. Ambos fundan el estructuralismo, considerada la primera escuela psicológica, y que va a tener como objeto de estudio la estructura, como ya dijimos, de la conciencia. Wundt y Titchener se centran en comprender en los componentes, es decir, de qué está formado, de qué está estructurada la conciencia. A eso se refiere. Entonces, es aquí donde sus indagaciones van a llevar a comprender que la conciencia se forma de sensaciones, sentimientos e imágenes. Como por ejemplo, para tener una imagen de algo como un recuerdo, algo se ha tenido que haber visto, tocado, olido o probado. Ahí están las sensaciones. Las sensaciones van a ser la base para el desarrollo de imágenes mentales, claro. Pero también experimentamos sentimientos, algo que es menos preciso precisamente, algo menos preciso. Entonces a estos elementos, sensaciones, sentimientos e imágenes se les va a llamar átomos de la conciencia. A todos ellos se les va a llamar átomos de la conciencia. Muy bien. Entonces, de esta manera, los átomos de la conciencia vienen a ser a continuación los elementos que componen estructuralmente a la conciencia, a la mente. Es lo que quería conocer Wilhelm Wundt, y para ello utiliza también el método experimental, como ya dijimos, y la introspección, es decir, los autorregistros, en donde cada sujeto llegaba a hacer un registro acerca de su propia experiencia. Bien, a eso se le va a llamar autorregistros, ¿no? Desarrollados por el estructuralismo de Wundt. De esta manera, por supuesto. Pero quien va a reaccionar en contra de esto va a ser más bien William James. James va a ser también filósofo dentro del campo del pragmatismo. Y William James le da valor no a la estructura, sino a la función que cumple. Claro, de ahí viene el nombre de funcionalismo. William James se centra en las consecuencias prácticas. Entonces, él no se interesa por el hecho de comprender la estructura de la conciencia, de qué está formada la conciencia. No, a él lo que le interesa saber es para qué le serviría al hombre la conciencia. Y él va a estar influenciado por Charles Darwin. Es por eso que en sus ideas también aflora lo siguiente. Él consideraba de que el hombre primitivo, pues, a través del tiempo, ha presentado un proceso de adaptación. Desde la antigüedad, entonces, el hombre ha llegado, pues, a tener que mantener la supervivencia, y ante el frío va a tener que cubrir su cuerpo con la piel de los animales. Ante los depredadores va a tener que utilizar armas para defenderse. En algunos casos ahora tener que vivir también en la copa de los árboles o en las montañas. De tal manera que lo que el hombre ha hecho es adaptarse al entorno. Y es por eso que ha logrado la supervivencia. Pero eso gracias a la conciencia. Entonces, para William James, la conciencia permite la adaptación del hombre a su entorno. Ese es el principal elemento que se puede llegar a señalar, ¿no? William James, por otro lado, también se centra en comprender las funciones mentales. Entre ellas se centra en la memoria. Y también, por otro lado, los funcionalistas fueron los primeros en elaborar las primeras pruebas o test psicológicos. Las primeras pruebas o test psicológicos tienen que ver entonces dentro de esta referencia, ¿ya? Eso es lo que va a suceder entonces cuando hablamos acerca del funcionalismo, ¿correcto? Muy bien. Va a utilizar también para ello el método experimental y la llamada introspección. También va a utilizar estos elementos, ¿bien? Así es. Luego encontramos una tercera escuela que va a tener un gran realce por parte del personaje llamado Sigmund Freud, que muchos de ustedes lo habrán escuchado. Sigmund Freud, considerado padre del psicoanálisis, claro, ¿no? Este personaje, a diferencia de los dos anteriores, él consideraba de que estudiar la conciencia era pretender comprender la parte superficial de la mente, pero no se trata de eso, se trata más bien para comprender es la parte más profunda de la mente. ¿Y en qué se va a centrar entonces Freud? Freud se va a centrar efectivamente en el inconsciente de naturaleza sexual. Freud creía que en la parte más profunda de la mente se encuentra el inconsciente. Y es aquí donde se va a encontrar
digamos, todo lo que el hombre ha llegado a experimentar, sobre todo en sus etapas tempranas de la vida. Freud creía que la infancia es el elemento crucial, por lo que las vivencias dadas son los que van a impactar en nuestra vida futura. Entonces, el inconsciente de naturaleza sexual es el meollo del asunto de lo desarrollado por Freud. Cuando se habla acerca de lo sexual, se refiere a lo placentero. Por ejemplo, un niño puede tener un deseo inconsciente de tener cerca a la madre, claro, pero si tiene un rival, que es el papá, entonces reprime su deseo. Y eso se puede volver un complejo, a lo que Freud denominó el complejo de Edipo. Entonces, en el complejo de Edipo sucede que el niño tiene el deseo inconsciente de poseer a la mamá, pero lo reprime por la rivalidad que tiene con el padre. Entonces, inconscientemente lo reprime, lo lleva aquí a la parte más profunda de su mente y luego en su vida adulta aflora. Por lo tanto, la persona tiende tal vez a elegir a una persona como pareja que sea pues de las que siempre está cuidando, pendiente de él, con detalles, porque lo que busca inconscientemente es una mamá que lo esté cuidando, es lo que está buscando inconscientemente. Entonces, para Freud hay un complejo de Edipo no resuelto. Entonces a eso se refiere con sexual, no se refiere pues netamente a la parte genital, no. El inconsciente de naturaleza sexual se refiere al inconsciente, pero que tiene una carga afectiva, una carga placentera, a eso se refiere. ¿Ya? ¿Listo? De esa manera, ¿no? Entonces Freud es quien desarrolla pues esta idea, por cierto, ¿no? El tema en la cual se centra Freud es el tema de la personalidad, busca comprender la personalidad, cosa que los otros no atendieron el tema de la conciencia, pero Freud se centra en comprender la personalidad. Pero él, como su condición era de ser psiquiatra, como él fue psiquiatra, entonces llega más bien a estudiar la personalidad, pero de las personas trastornadas. Claro, entonces él asumía a partir de eso de que todos teníamos también algo pues, de patológicos, o sea que no había una persona mentalmente sana, ¿no? No, pues todos tenemos algo de enfermos. Y de tal manera que Freud decía pues, que todos presentamos alguna patología en mayor o menor medida. Claro, una persona celosa, sí, un niño puede ser celoso por su mamá, pero pues una celotipia hace que la persona pueda matar por celos. Entonces todos tenemos una patología, solo que lo expresamos en mayor o menor medida. Ya, entonces, pero para Freud todos estaríamos presentando esa tendencia, ¿no? Destructiva, a partir de las fuerzas inconscientes como el eros y el tánatos. El eros como el instinto de vida y el tánatos como el instinto de muerte, que nos lleva hacia la destrucción. Claro, ¿no? Eso es lo que va a llegar a suceder, ¿no? Y toda su explicación efectivamente es de esta naturaleza, ¿no? Por eso se le llama pansexualista. Claro, efectivamente, ¿ya? Freud entonces va a darle un gran valor a las experiencias en la infancia y va a utilizar diversos recursos. Entre ellos está la interpretación de los sueños, las asociaciones libres y la introspección clínica. Entonces, en la interpretación de los sueños, porque Freud creía que los sueños eran una de las formas en las cuales se manifestaba el inconsciente. Claro. Las asociaciones libres, Freud le daba una palabra al paciente y el paciente tenía que decirle lo primero que le venga a la mente. Luego Freud hacía relaciones entre estas palabras y encontraba un significado reprimido, es decir, como manifestación del inconsciente. Y también encontramos la introspección clínica, donde lo que hace el paciente es hacer un autorregistro acerca de sus propias vivencias. Por eso se le llamó introspección clínica dentro de este ámbito. Freud es considerado padre de la psicoterapia, por cierto, ¿no? Considerado padre de la psicoterapia, ya que todo el asunto de la psicología clínica surge a partir de los estudios de Freud. ¿Bien? Eso es lo que va a pasar entonces, ¿sí? Estas son las escuelas, ¿ya? Seguimos con las escuelas. Ahora, por otro lado, otra de la dimensión de las escuelas que veremos a continuación corresponden a las partes más rigurosas, donde se van a llegar a utilizar el método científico de una manera mucho más estricta. Y aquí nos referimos con la reflexología. La reflexología es lo que caracteriza a Iván Pavlov. Se le llama reflexología porque estudia los reflejos condicionados, es decir, respuestas biológicas, respuestas viscerales que se dan ante estímulos que originalmente no lo provocaban. Y aquí es donde el claro ejemplo es el condicionamiento clásico.
cuando Pavlov condiciona a un perro a salivar frente al sonido de una campana. No es innato el hecho de que el perro salive cuando suena la campana, sino que el perrito ha tenido que haber asociado un estímulo con otro. Entonces es aquí donde aparece la asociación de estímulos. Entonces, de esta manera, Iván Pavlov considera que va a llegar a darse el aspecto central del aprendizaje. Recordemos que esto se da por condicionamiento clásico. ¿Bien? ¿Para esto qué va a utilizar? Va a utilizar entonces el condicionamiento, el método experimental, y va a enfocarse hacia las respuestas viscerales. Y esto va a caracterizar a las respuestas viscerales. Entonces, considero que las respuestas aprendidas vienen a ser viscerales y se utiliza el método experimental. Pero, por supuesto, al utilizarse entonces el método experimental, es lo que va a caracterizar en este ámbito a Iván Pavlov, ¿no? Cosa que ya lo hemos comentado anteriormente, justo también en el tema de método experimental, ¿no? Ahí aparecerá entonces la contribución de Iván Pavlov. Ahí encontramos entonces a Iván Pavlov, ¿no? Los reflejos condicionados. ¿Listo? De esa manera. Y que obviamente esto lo vamos a ir profundizando cuando veamos el tema de aprendizaje, pues, ¿no? Claro. En el conductismo, también llamado behaviorismo, bueno, por el término en inglés, pues, ¿no? Behavior, que implica, pues, conducta. Y aquí aparece Watson. Watson es el personaje que, siendo seguidor de Pavlov, le da un gran valor al método experimental. Watson reacciona en contra de todos aquellos métodos, objetos de estudio que no sean observables, ni medibles, ni cuantificables. ¿A qué se refiere sobre todo? Al estructuralismo, al funcionalismo y al psicoanálisis. Claro, Watson dice, ¿qué es lo que hace a la ciencia, que hace a la psicología ciencia? El uso del método experimental. Pero la psicología se ha alejado de eso, dice Watson. Claro, ¿no? Porque ¿qué ha pretendido estudiar Iván Pavlov? Perdón, Wundt. Las imágenes, pero las imágenes son también los sueños, pero no se puede ver los sueños. La conciencia de William James, y mucho menos en el psicoanálisis de Freud, el inconsciente, pero eso no es observable, ni medible, ni cuantificable. No se puede llegar a medir tampoco el ello, el yo, el superyo. O sea, ¿qué es eso, no? Watson, por lo tanto, reacciona en contra de todas estas teorías, sobre todo, que no puedan llegar a referir acerca de aquello que sea medible o cuantificable. Entonces Watson reacciona en contra de ello, ¿no? Claro, entonces él se centra ahora en la conducta observable, ¿no? Por el contrario, lo observable, lo medible y lo cuantificable, considerando de que todo estímulo genera una respuesta en el tema del aprendizaje. Claro, por ejemplo, el momento de saltar soga, ¿no? Un niño cuando coge una soga y la pasa por encima de él, ese es el estímulo. Cuando está cerca de sus piernas, el pequeño salta, respuesta. Otra vez, estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. Y a través de la sucesión de estímulos y respuestas, se logra una concatenación de conductas que finalmente llegan a ser asimiladas, es decir, aprendidas. Entonces, de esta manera, Watson, cuando habla acerca de la conducta, él va a considerar que la conducta real aprendida es justamente la que debe de enfocarse la psicología, la conducta observable, medible o cuantificable. ¿Bien? El modelo será entonces el modelo ER, estímulo-respuesta, donde los estímulos ambientales estarían determinando las respuestas de los individuos, ¿no? De su comportamiento, ¿no? Eso es lo que va a llegar a afirmar entonces en este ámbito, también empleando por ello el método experimental, ¿correcto? Y tenemos también a la Gestalt o la Gestalt, ¿no? La última escuela. La escuela psicológica de la Gestalt o la Gestalt se le conoce también con el nombre de psicología de la forma. Psicología de la forma, ¿no? Así también se le conoce, psicología de la forma. Kohler es el personaje que, bueno, uno de los máximos exponentes, pero la Gestalt o la Gestalt es una escuela psicológica que se centra en el estudio de la percepción sensorial, es decir, cómo la mente es capaz de darle significado a lo que se capta a través de los sentidos. Cómo se capta a través de los sentidos. Esa es la percepción sensorial. Como cuando alguien utiliza piezas de Lego
comienza a juntar piezas, pero luego de juntarlas va formando un todo. A eso se le llama holístico. Asumieron que organizamos la realidad como un todo, de forma holística. Holo significa todo. Es por eso que afirmaron lo de la Gestalt, que el todo es más que la suma de sus partes. Claro, ¿no? Los que van a desarrollar en diversos ámbitos, obviamente, o en diversos contextos, diversas teorías, por supuesto. Como por ejemplo, en el tema del aprendizaje, donde aparece la teoría del insight, en el contexto del aprendizaje, ¿no? Claro, ¿no? La comprensión súbita. Muy bien. Cuando se habla acerca de la pregnancia, se refiere más bien hacia la ley de la simplicidad, la forma más simple en la cual nuestra mente es capaz de organizar la información para poder formar un todo. Claro, esa es la ley de la pregnancia, ¿no? Entonces de tal manera que al momento de que nosotros llegamos a percibir una cara, percibimos un rostro, no es una sumatoria de partes, como por ejemplo, bueno, ese ojo más esa nariz más esa ceja, se trata de esta persona, no, sino que nuestra mente a través de un solo golpe de vista, lo que hacemos es capturar todo el elemento, a eso se refiere, capturamos todo el elemento, porque el todo es más que la suma de sus partes. Por eso es que al momento de llegar a configurar, por eso se le llama la psicología de la forma, formamos entonces un todo integrado. Claro. Y para ello también llevaron a cabo el método experimental. Claro, ¿no? Entonces, el todo es más que la suma de sus partes. Aquí ustedes recordarán muy probablemente una secuencia. Había un programa antes que se llamaba Art Attack. A veces doy este ejemplo para que lo puedan entender mejor, donde había un personaje que utilizaba varias cosas del medio, cogía, no sé, no sé, una ropa, probablemente una camisa, cogía pues una cortina, cogía trapos, plumones, y los comenzaba a colocar luego en el medio. Ustedes veían cómo llevaban los objetos y a lo mejor pues no tenía sentido al inicio, pero ya cuando enfocaban desde arriba, veía que todo tenía sentido. Decía, oye, qué loco, ha hecho un niño que está nadando, supongamos en el mar, ¿no? Claro, entonces en este caso a eso se refiere, ¿no? O sea, estamos llegando a presentar el hecho de que el todo es más que la suma de sus partes, porque al inicio cuando juntaba cada uno de estos elementos, hablamos acerca precisamente de una característica elemental, que es un objeto, pero cuando juntamos todos estos elementos formamos un todo, a eso se le va a llamar como el todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Claro, efectivamente, ¿ya? A eso se refiere entonces en este sentido, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. ¿Ya, chicos? Muy bien. Efectivamente, bueno, por una cuestión de tiempo, hasta aquí vamos a llegar, chicos, porque ya no nos va a dar más tiempo. ¿Listo? Y ya para la próxima semana, si no, ya estaríamos culminando con lo que viene a ser la parte de las escuelas, ¿no? Acá está en la parte de los enfoques, perdón. La última parte era la parte de los enfoques psicológicos, pero ya desde aquí les muestro la parte de las claves. Esta es la clave del material, para que ustedes lo tengan allí. Esto es la de esta semana, por cierto. Ajá. Y esta fue la de la semana pasada, en el caso del introductorio, porque también igual no nos dio tiempo, ¿no? Así es, esta es la parte del introductorio, ya, esta fue de la semana pasada, y más bien esta es lo que corresponde hacia la de esta semana, más bien. La clave del material y la clave de la tarea para que ustedes lo vean, pues obviamente, ¿no? Obviamente, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, chicos, así es, listo, hasta ahí vamos a llegar entonces el día de hoy. Ha sido todo un gusto haber estado con ustedes, ya nos veremos más adelante. Listo, que le vaya súper genial y sí, también se va a subir al Drive, ojalá no se tenga dificultades con eso y ya vamos a ir viendo, obviamente, ¿no? Para que puedan llegar a tener su material a tiempo, ¿no? Aunque sí les recomiendo que siempre a veces tomen sus capturas por si acaso, vaya a ser que a veces no salga completo el material o se demore demasiado, ¿no? Claro, así es, ¿ya? Listo, nos vemos ahora sí, cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, chicos. Que les vaya súper genial a todos. Nos vemos. Chau, chau.